rudimentos para la oración y la meditación según San Pedro de Alcántara. Impide el regalo en el demasiado comer y beber, mayormente las cenas largas, porque éstas hacen muy mala cama a los espirituales ejercicios y a las vigilias sagradas, porque con el cuerpo pesado y harto de mantenimiento, muy mal aparejado está el ánimo para volar a lo alto. Eso no se refiere solamente al ayuno corporal, sino también al ayuno espiritual. Es decir, el regalo demasiado es el buscar una satisfacción desordenada desde el punto de vista de la razón y sobre todo de la vida espiritual, porque ya la razón nos indica que hay que ser moderados en el uso de los bienes sensibles y mucho más la perfección sobrenatural de la virtud de la temperanza, de la templanza, que viene finalmente del Espíritu Santo. Pero no se trata solo de lo exterior, de la comida, de la bebida, de las comodidades, se trata también de lo interior. Por eso continúa, impide el vicio de la curiosidad, así de los sentidos como del entendimiento, que es querer oír y ver y saber muchas cosas y desear cosas polidas, curiosas y bien labradas. Porque todo esto ocupa el tiempo, embaraza los sentidos, inquieta el ánima y derrámala en muchas partes y así impide la devoción. Las cosas polidas, curiosas y bien labradas quiere decir las cosas que son muy refinadas desde el punto de vista humano, temporal y natural. Es verdad que la gracia produce cultura y produce arte, y así lo produjo la cristiandad de modo admirable, pero eso no es lo principal que se busca, es un instrumento. Entonces, cuando, como en la modernidad, se invierten los términos y se busca el arte por el arte y se deja de lado lo espiritual, se embaraza mucho esta vida espiritual hasta que al final se pierde, como de hecho sucede. Y lo mismo pasa con la curiosidad, que puede ser también curiosidad intelectual. Todo el racionalismo de la modernidad surge de aquí. Evidentemente estaba como en un germen en este siglo, en el siglo XVI, en que escribía San Pedro de Alcántara, y las consecuencias se vieron rápidamente en los siglos sucesivos. Pero eso tiene también una aplicación personal, no hay que ir buscando lo mejor de las cosas temporales, como dice San Juan de la Cruz. Esto puede ser un vicio vulgar. Hay mucha gente que busca lo mejor simplemente porque es el mejor instrumento, la mejor heladera, el mejor auto, etc. O puede ser un vicio más refinado, como muchas veces sucede, y bajo la apariencia de cultura o de otras apariencias, y esto impide mucho la vida espiritual. La verdadera vida espiritual, al revés, se centra en lo esencial y desde ahí desciende a todo lo que es secundario, accidental e instrumental. Impide finalmente la interrupción de todos estos santos ejercicios, y no es cuando se dejan por causa de alguna piadosa o justa necesidad, porque como dice un doctor, probablemente Francisco de Osuna, del cual hablaremos después, es muy delicado el espíritu de la devoción, el cual después de ido o no vuelve, o a lo menos con mucha dificultad. Y por esto, así como los árboles y los cuerpos humanos quieren sus riegos y mantenimientos ordinarios
y en faltando esto, luego desfallecen y desmedran. Así también lo hace la devoción, cuando le falta el riego y mantenimiento de la consideración. Es decir, la devoción se puede perder fácilmente en el sentido de que es una excelencia de la virtud de la religión y de la virtud de la caridad. Es la llama del fuego que hay que cuidarla delicadamente para que no se apague. Y por eso cuando no se cultiva la llama, desaparece. Y es lo que pasa cuando se interrumpen los ejercicios, dice los ejercicios espirituales. No hay que interrumpirlos sino por una grave necesidad, porque entonces esa grave necesidad suple por caridad a los mismos ejercicios. Todo esto se ha dicho así sumariamente para que mejor se pudiese tener en la memoria, la declaración de lo cual podrá ver quien quisiere en la primera y segunda parte del libro de la oración y meditación, a donde remitimos al cristiano lector. Este libro es de Fray Luis de Granada, un dominico de esa época que explicaba estos elementos de la vida espiritual de una manera muy profunda y que San Pedro de Alcántara sigue de cerca en sus meditaciones. Y después se refiere a las tentaciones, que son muchas, y dice que eso, especialmente en estos tiempos, requiere mayor solicitud y cuidado que en otros, velando sobre la guarda de sí mismo y examinando con mucha atención sus pensamientos, palabras y obras. Porque como entonces nos falte la alegría espiritual, que es el principal remo de esta navegación, es menester suplir con cuidado y diligencia lo que falta de gracia. Cuando así te vieres, has de hacer cuenta, como dice San Bernardo, que se te han dormido las velas que te guardaban y que te han caído los muros que te defendían. Y por eso toda la esperanza de salud está en las armas, pues ya no te ha de defender el muro, sino la espada y la destreza en el pelear. Oh, cuánta es la gloria del ánima que de esta manera batalla, que sin escudo se defiende y que sin armas pelea, y sin fortaleza es fuerte, y hallándose en la batalla sola, toma el esfuerzo y ánimo por compañía. Es decir, que hay que seguir peleando, batallando, aunque desaparezca la consolación sensible. Y esto es parte del camino espiritual, que es justamente una espiritualización. Entonces, lo que es muy a mano en el sentido, como dice San Juan de la Cruz, es finalmente un estorbo. Y por eso hay que seguir siempre adelante, lo veremos en el texto de la subida del Monte Carmelo. El recogimiento no es solo cuestión exterior, no es solo cuestión psicológica, es una cuestión estrictamente espiritual. Los pensamientos deben ser recogidos hasta que en cierta manera después desaparezcan para que prevalezca la unión con Dios. Tomamos algunos elementos de Francisco de Osuna, otro franciscano, como San Pedro de Alcántara, que tiene un libro llamado Ley de Amor Santo. Y aquí nos enseña cómo buscar a Dios. Es la misma doctrina que repercute en San Pedro de Alcántara. Es la intensidad del deseo, de la búsqueda de Dios, del acto
interior de la voluntad. Esta primera manera de buscar a Dios en el corazón, que se hace con tan entera conversión a Dios, que pone el amor ferviente a las espaldas, todo lo demás, y a solo Él vuelve la intención y afición sin hablar palabra ni pensarla. Y así está con sumo recogimiento en silencio delante de Dios. Lo cual, según ha dicho Ricardo, es decir, Ricardo de San Víctor, y según tienen experiencia los fervientes amadores, aún en dos maneras, y ambas con entera negación que desecha todas las cosas. La primera y más usada manera es entrando hombre a su corazón profundo, con entero recogimiento. Y la segunda es que se hace más por mano de Dios que de hombre, cuando el varón ferviente sube su alto corazón también a solo Dios, porque ni busca ángeles ni criatura alguna, sino al incogitable Dios, que con solo amor se deja tocar. Este pasaje es muy profundo y resume la idea central del pensamiento místico posterior de los grandes carmelitas, especialmente de Santa Teresa de Jesús, que leyó este libro y se inspiró mucho para su vida espiritual, y finalmente San Juan de la Cruz, que recoge esta doctrina y la elabora teológicamente. Se trata de unirnos con Dios, y por eso, como ya decía Dionisio, que es inspirador de todos estos grandes autores, hay que dejar de lado lo sensible y también lo inteligible para unirse con Dios. Por eso el recogimiento no es solo un esfuerzo mental, no es solo un apartamiento de todas las cosas, comenzando por las externas y terminando por las internas, sino que es una unión positiva con Dios. Y esto es gracia que se recibe y que no se produce. Por eso no es un acto que está gobernado por la voluntad humana, sino que es un reflejo de la liberalidad divina que otorga su gracia, hasta que se llega a tocar a Dios y Dios nos toca. Porque estas dos maneras quieren entero recogimiento del ánimo. Hallamos que mandaba Dios que cuando el gran sacerdote entrase el Sancta Sanctorum, lo hinchiese todo de humo, porque no viese los misterios que dentro estaban, sino que entrase sin conocimiento. Porque el amor entra donde no alcanza nuestro entender, según dijo Ricardo. Y también por lo segundo que dije, hallarás que en lo alto del monte estaba una niebla donde se metió Moisés a gozar de Dios y no lo vio. Así que por cualquier de estas dos vías que Dios se haya de buscar en el corazón, es menester tan apurado recogimiento que todo se haga una noche buena, en que Dios tenga sus deleites con los hijos de los hombres. Si quieres pues buscar a Dios en tu corazón por esta vía negativa, no te puede ser dado más saludable consejo que aquel en que Ricardo dice: debes refrenar la vagueación del corazón, en que desea o cree que ha de ser recreado con aquel beber de verdadera templanza y recoger los movimientos de las aficiones y de los pensamientos al deseo de un verdadero gozo. Esta es aquella tierra de verdad bienaventurada, conviene a saber, la estabilidad de la memoria, cuando el ánima toda se recoge en sí misma y se fija inmoviblemente en un deseo de la eternidad. Esto dice Ricardo, traducido por Francisco de Osuna.
De lo ya dicho se sigue que si has perdido el dulce gusto del amor, te conviene mucho tornarte al corazón y perseverar en el recogimiento, que no podrás ser en otra manera consolado, porque presente está y dentro de ti el que, si por bien es, te ha de dar el consuelo que demandas. Es decir, como decía San Agustín, no li foras ire, no quieras ir afuera. Es decir, el consuelo no está afuera. Eso es imaginación. Y la imaginación divaga porque sigue la movilidad de las cosas temporales, que por naturaleza son mudables y corruptibles. Y por eso la imaginación también cambia, porque percibe finalmente lo sensible, aunque sea indirectamente. Y la divagación de la mente, como decía también Santo Tomás, divagatio mentis, no se cura de otra manera que por la vida espiritual, que es esta del recogimiento que dice Francisco de Osuna, un recogimiento que no es solamente exterior, sino principalmente interior. Hay que ir más allá de todo para unirse con Dios, y esta unión contiene el verdadero gozo espiritual, produce el verdadero gozo espiritual, porque es una unión que está hecha principalmente por la caridad, porque en esta vida no podemos entender a Dios, no podemos tener una idea de Dios. Y esa unión misteriosa está significada por la nube, por el incienso, por el humo que estaba en el templo, en la parte principal del templo, donde entraba el sumo sacerdote, y está significada por la niebla en la cual encontró Moisés a Dios, y en la nube en la cual los discípulos encontraron a Jesús transfigurado. Entonces, esa niebla, esa nube, como dice un cartujo inglés del siglo XIV, la nube del no saber, tiene un tratado que se titula así. Esa niebla es la presencia misteriosa de Dios. En los padres de la Iglesia aparece también como el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que nos introduce en este misterio del ser de Dios, de la vida del Hijo y del Padre. Y San Juan de la Cruz toma este símbolo de la Sagrada Escritura, del libro del Éxodo, la nube que era tenebrosa de día y que de noche era luminosa, iluminaba el camino cuando no se veía nada. Así es la verdadera vida espiritual, y el gozo espiritual no se puede encontrar yendo hacia afuera, y menos todavía en la divagación de la mente. No se puede encontrar en el uso pretencioso de la razón, como veíamos anteriormente. No se puede encontrar en el caos de la vida interior de los afectos y los conocimientos, sensibles e intelectivos, sensitivos y racionales. Es necesario trascender todo eso y encontrar a Dios, y desde ahí se reordena lo demás, principalmente por gracia y secundariamente por la acción humana. Francisco de Osuna tiene otro libro también muy importante, que es el tercer abecedario. Tiene varios abecedarios de principios del siglo XVI, y en el tercer abecedario tiene un texto importante en el cual se nos dice
porque a veces nos es dado el gusto interior, del cual hablaba San Pedro de Alcántara y el mismo Francisco de Osuna antes. Una razón quiero traer para probar que el gusto de las cosas celestiales no se da por premio temporal con despedimiento de los bienes eternos, y es que el tal premio temporal con privación del premio eterno solamente se acostumbra en la Escritura a dar a los malos que dicen aquello. ¿Qué parte tenemos en la casa de David o qué heredad en el hijo de Isaí? En menospreciar estos la parte de la casa de David, menosprecian los bienes eternos, y en menospreciar la heredad del hijo de Isaí, menosprecian los favores de Cristo, mediante el cual se alcanzan, y a este tal dice la Santísima Trinidad, aquello de Isaías: hallamos misericordia del malo, y no aprenderá a obrar justicia. En la tierra de los santos hizo cosas malas, y no verá la gloria de Dios. Esto es lo que sucede a los que buscan los gustos de este mundo, y algunas veces se les concede algún premio, aunque sea temporal, el cual aún no merecía. Dios tiene misericordia también de los malos, y a veces les da premios temporales. Y sigue Francisco de Osuna: y porque los premios terrenos atraen al hombre a la tierra de que fueron tomados, dice Dios que el tal no aprenderá a hacer justicia, que como él sea malo, las cosas que aún de sí son buenas convierten en mal. Y porque en la tierra de los santos, que es la iglesia del Señor, obró maldades, no verá la gloria de Dios, ni con el corazón sucio a este fin, que con ella le paguen sus pocos y malos servicios, la cual ven los justos por el gusto sabroso de la contemplación, teniendo el corazón limpio de los terrenos cuidados. Si Dios quisiese pagar a alguno con solamente darle a gustar las cosas celestiales y darle el espíritu y don de la devoción, de verdad que la tal paga sería ocasión que el mismo Señor daba para que el así pagado trabase pleito y se entremetiese en haber los bienes eternos. Porque de tal gusto convidado buscaría manera para lo haber, y dejando todas las otras cosas, daría medio para ello, el cual, como no sea otro sino guardar los mandamientos de Dios, luego era con ellos y diría al Señor con David: incliné mi corazón a obrar tus justificaciones por la retribución. Así que de esta manera, como el reino de Dios sea vendible, según dice, ya éste lo tendrá comprado. Y es por esto que muchas veces Dios no otorga inmediatamente el gusto espiritual, para que no se tengan por ya pagados los que tienen tal gusto. Es decir, para que no se apeguen a ese gusto y sigan buscando algo que es muy superior, que es el gusto verdadero de Dios, del cual hablaba en el texto que hemos considerado anteriormente. Entonces, para buscar a Dios es necesario el verdadero gusto espiritual, pero tiene que ser efectivamente el verdadero. Dice también Francisco de Osuna que hay que tener experiencia y hay que aprender de la experiencia. Hay que tener como una conciencia de la experiencia. Una conciencia de la experiencia
que es difícil de obtener. Y que aún los filósofos equivocados de alguna manera percibieron como el fundamento de toda la realidad. Hegel pone como subtítulo de la fenomenología del espíritu la ciencia de la experiencia de la conciencia. Pero aquí no hablamos de esa experiencia, sino de otra experiencia, que es la experiencia de los santos, por la cual crece el conocimiento de Dios. En los santos y en nosotros mismos, que somos aspirantes de santos y que de algún modo participamos de esa experiencia por el don de la gracia. Todos los cristianos somos santos, como dice San Pablo. La segunda palabra de nuestra letra dice que te hagas experto, esto es, que tomes experiencia. Y mira que, pues cada uno es obligado a saber las cosas que pertenecen a su oficio, debe buscar quien se las enseñe o el libro donde están escritas, para que leyendo y preguntándolas sepa. Es decir, si no tenemos experiencia nosotros, preguntemos a los que saben. Eso es, y a los que tienen experiencia. Es un elemento de la prudencia y de la docilidad de la prudencia. Y muy sabiamente dice, si no tenemos personas a quien preguntar, preguntémosle a los libros. Y en los libros hallaremos concentrada la experiencia, como hicieron tantos santos, buscando los libros buenos y desechando los equivocados, o por lo menos aquellos que no conducen a lo más profundo de esta experiencia. El maestro de esta sabiduría del corazón, que por sola devoción se alcanza, es sola la experiencia, según aquello de San Bernardo. ¿Para qué estas secretas palabras manifestamos en público? ¿Por qué las inefables aficiones nos trabajamos declarar con palabras comunes? Los no experimentados no entienden las tales cosas si no las leen más expresamente en el libro de la experiencia, a las cuales esta unción enseña, porque de otra manera la letra exterior no aprovecha alguna cosa al que las lee. Muy poco sabrosa es la lección de la letra exterior si no tomare del corazón la glosa y el sentido interior. Y esto se aplica no solamente a los libros de espiritualidad, de la tradición y de los santos, sino a la misma Sagrada Escritura y al Evangelio, porque lo esencial de la ley nueva, lo principal, es la gracia del Espíritu Santo, que es inseparable de la caridad y del gusto espiritual. Lo desuso es de San Bernardo, de lo cual se sigue que debes tener mucho aviso en estas cosas de la devoción interior, para que de unas tomes industria para otras, y por otras saques unas, y por unas saques otras, aunque en esto unos no se trabajan tanto como otros, porque un don es dar Dios alguna gracia, y otro don es dar el conocimiento de ella. Y a muchos da lo primero, que es hacer las mercedes, y no les da lo segundo, que es el conocimiento de ella, lo cual no es poco deseado de los que reciben lo primero, según vemos, por ejemplo, entre los amigos, que suelen dar algunas cosas que vienen de lejos, y el que las recibe, no las conociendo, luego con instancia inquiere y pregunta qué cosa sea aquella, y no se satisface hasta que lo sabe. Es decir, Dios da su gracia, da su don, y muchas veces la conciencia, el conocimiento de esta gracia no acompaña. Pero el verdadero amador busca este conocimiento, como hacen los amigos cuando reciben un don especial.
De esta manera caes en lo espiritual, dando el Señor algunas cosas a sus amigos de tan lejos traídas, que ellos no pueden caer qué cosas sean aquellas, ni para qué se las ha dado. Y deseando saber el secreto, lloran con San Juan, viendo cerrado el libro con 7 sellos, porque barruntan que aquella gracia es alguna de las que suele dar el dador de las 7, que es el Espíritu Santo. Empero, no sabiendo qué cosa sea, dicen aquello de Job: escondida está y guardada esta esperanza mía en mi seno. Puédese llamar cada gracia espiritual que en el ánima se recibe esperanza del que la recibe, porque mucho levantan nuestra esperanza las mercedes que el Señor nos hace. Y es conjetura de mucha certidumbre que da el Señor a comer en el cielo el panal de su gloria, al que estando en este destierro da a gustar alguna gota de él. Conforme a lo cual dice San Bernardo: cuando creces en gracia, tanto eres dilatado en fiucia, en confianza. Y de allí proceda que ames con más ardor y llames con más esperanza por aquello que sientes faltarte. San Juan de la Cruz iba a explicar poco después que para llegar a la perfección a la cual nos llama Dios a todos, es necesario recibir muchas gracias, muchas mercedes interiores. Pero también es necesario desprenderse de todas esas mercedes en cuanto a lo que tienen de pasajero, de imperfecto, de temporal y de no definitivo, porque Dios no es nada de eso que nos llega todavía, porque no estamos en la beatitud y no estamos en el cielo. Por eso San Juan de la Cruz y todos los grandes autores espirituales, por ejemplo el padre Juan Arintero, dominico, del cual hablaremos después, nos enseñan que tenemos que desear esta vida interior con todas las gracias, los trabajos y los desprendimientos que implica. Si los mundanos tienen una vida psicológica complicada y se afanan tanto por analizarla, nosotros tenemos que buscar una vida divina que es muy rica y muy pobre al mismo tiempo. Porque es rica del don de Dios, de la acción del Espíritu Santo y de las gracias que otorga, y es pobre de los bienes de este mundo, de los sentimientos, de los pensamientos, en cuanto son pasajeros, no permiten la unión perfecta con Dios, no son los de la bienaventuranza eterna, se terminan y pueden convertirse en impedimentos. Por eso, por un lado, es verdad que la guía interior es el gozo espiritual, que viene de la devoción y de la caridad. Por otro lado, también es verdad que este gozo debe ser discreto, prudente y finalmente comandado, inspirado y discernido y concientizado por el Espíritu Santo, que es el que gobierna naturalmente lo más profundo de nuestra vida espiritual. Según lo que este santo ha dicho, San Bernardo, y según lo que la misma razón nos declara, bien parece ser atrevimiento decir que la gracia de la devoción pueda ser señal ni causa de reprobación, como de verdad no tengamos cosa que mejor testimonio dé a nuestra conciencia del amor que Dios nos tiene, que ver por experiencia cómo nos comunica sus espirituales y santos dones, de los cuales conjeturamos que nos ama, pues que la más principal propiedad del amor es hacer comunes los bienes de los que se aman según toda voz pública.
Es decir, esa experiencia espiritual en la cual percibimos la devoción y con ella el gozo espiritual que Dios nos otorga, dándonos su gracia, es un tesoro que debemos conservar. Y conservar especialmente apartado de la confusión que viene de la mentalidad mundana y especialmente de la mentalidad moderna, que es lo contrario de esta devoción, porque el mundo moderno es como la inversión de todo lo que estamos leyendo. El mundo moderno no es simplemente la deducción de algunos errores filosóficos, es la inversión de la vida espiritual, con la cual comenzó el mundo moderno, porque este autor es moderno, según la clasificación ordinaria, es del siglo XVI. Entonces, hay una modernidad y otra modernidad. Nosotros estamos en la mala modernidad, que es el rechazo de la buena modernidad, que es la que expresan todos estos grandes autores que tienen una mística muy desarrollada, sea desde el punto de vista metafísico, sea desde el punto de vista psicológico. La modernidad es el rechazo, la inversión de esta gracia. Entonces, como dice San Ignacio, que también era moderno, hay que hacer lo contrario de la tentación, obrar en contra. No es el principio absoluto de la vida espiritual. La vida espiritual se basa en esta experiencia, y que es más importante que obrar en contra de la tentación. Pero para conservar esta experiencia, como dice aquí Francisco de Osuna, hay que obrar en contra de la tentación. Y la tentación viene de muchas maneras. No solo viene de la mentalidad mundana, contraria a la razón y al orden natural, porque eso es fácil de detectar. El problema es cuando viene de las concepciones desarrolladas por los cristianos y por los que deberían ser espirituales. Entonces, esa confusión es más difícil de detectar y de resolver. Por eso hay que tener siempre conservada esta experiencia como un tesoro y no caer en la tentación de que estábamos equivocados cuando la teníamos. Más aún, como dice San Juan de la Cruz, a veces hay que recordarla. O sea, hay que recordar las gracias y el bien espiritual, cuando es verdaderamente espiritual, y despejar así las tentaciones que vienen en sentido contrario, como que todo eso fue una ilusión. La memoria es fundamental, pero no la memoria como potencia sensitiva, ni siquiera la memoria como la inteligencia espiritual natural, es la memoria de Dios. Como dice San Juan de la Cruz, retomando la mística de la memoria que tiene su origen en San Agustín. Memoria de lo creado, olvido de lo creado, memoria del creador y estarse amando al amado. Es una breve poesía, un epigrama, prácticamente de San Juan de la Cruz, que nos ilumina acerca de este camino fundamental, porque la memoria finalmente es la presencia del Padre. La memoria refiere al Padre, la inteligencia al Hijo y la voluntad al Espíritu Santo. Entonces, para unirse con Dios hay que utilizar las tres potencias espirituales, pero el fundamento es la memoria, porque no hay Hijo sin Padre y no hay Espíritu sin el Padre y el Hijo en la vida de Dios. Y por eso tenemos que tener siempre presente en la memoria al Padre, del cual surge todo. Y así encontraremos al Hijo y al Espíritu Santo. Y finalmente toda la realidad que surge del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso en el
el hombre interior habita la verdad, significa en el hombre interior habita la Trinidad, o mejor, como expresa Santo Tomás, somos nosotros los que habitamos en la Trinidad, más que la Trinidad en nosotros. Entonces, tenemos que ir al fondo del alma, como dicen los místicos que seguían a San Alberto Magno, la escuela renana, ir al fondo del alma, Grunderzelle, y ahí seguir, porque el fondo del alma no es Dios, no somos panteístas. En el fondo del alma aparece la memoria del Creador, donde está el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo. Y esto no puede suceder por una reflexión racional, por un análisis psicológico, sino por la gracia de Dios. Y para eso existe el recogimiento, que podríamos decir es una gracia externa, o es el aspecto exterior de la gracia, que produce un movimiento hacia el interior, que es lo que sentía a veces Santa Teresa cuando decía que se movía hacia el interior a toda velocidad, porque reflejaba la operación de la gracia. La operación de la gracia que ciertamente Dios no es ni externo ni interno, no es que está dentro ni está afuera, Dios es todo el ser, toda la fuente del ser, toda la realidad, y la que nosotros conocemos es una ínfima parte infinitamente distante de toda esa realidad que no conocemos. Entonces, ningún símbolo puede expresar la vida de Dios. Y todo lo que dicen los autores espirituales es siempre limitado, y la misma letra de la Escritura es limitada. La misma letra de la Escritura, como está al final del Evangelio de San Juan, que no cabe en todos los libros del mundo, todo lo que hizo Cristo. Y así es la vida divina, no cabe ni en los libros del mundo, ni en los símbolos del mundo, ni en el pensamiento de los hombres, ni en el pensamiento de los ángeles. Entonces, esta conciencia es la verdadera vida espiritual. Esta conciencia y este amor que está en el origen de esta conciencia es la verdadera vida espiritual, y finalmente esta memoria que es la presencia de Dios, de la cual hablábamos, con la que comenzábamos a reflexionar, y que es la que tiene que estar todo el tiempo. La vida verdadera es la que tiene esta presencia del Padre, que engendra esta conciencia y que produce este amor. Esto es la vida trinitaria participada. Entonces, si nos dejamos absorber por esta vida, todo lo demás se ordena, lo interior y lo exterior. Vamos a dejar entonces ahora para que cada uno medite, y si puede lo aplique, y si no puede, tal vez mejor, porque lo hará Dios. Entonces, lo importante es que percibamos de qué cosa se trata y que seamos disponibles a la transformación que finalmente es producida por la misma gracia, por el don liberal y generoso de Dios.